Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 7 de marzo del 2025. Siempre es bueno recordar que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada, rigurosa y sin dueños de la verdad para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Muy bien, el podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Ahora sí, vamos con los titulares de hoy viernes 7 de marzo en menos de un minuto. Primero, el Congreso aprobó ayer finalmente la restitución de la figura de la detención preliminar para casos en los que no hay flagrancia. Segundo, el Parlamento también rechazó ayer la moción de censura contra su presidente, Eduardo Salguana, por haber viajado a China en medio del escándalo por la presunta red de prostitución en el legislativo. Tercero, el expresidente Pedro Castillo rechazó ayer nuevamente a su abogado de oficio y quiso abandonar la audiencia durante el juicio oral que se le sigue por el golpe de Estado de diciembre del 2022. Cuarto, el teniente alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Renzo Reyardo, señaló que la información preliminar que se tiene apunta a que el incendio de Barrios Altos, que todavía no ha sido apagado, fue provocado intencionalmente. Y quinto, Donald Trump volvió a aplazar la entrada en vigencia de los aranceles a Canadá y a México hasta inicios de abril, tras conversar con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Ok, vamos con el desarrollo de cada una de estas noticias. Esta es la primera. Después de discutir la restitución de la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993, tema que voy a tratar en la reflexión del día al final del podcast de hoy, el Congreso aprobó restituir ayer, valga la redundancia, la figura de la detención preliminar en casos de delitos en los que no hay flagrancia. Hubo varios entretelones que hicieron pensar que esto podría no ocurrir, el hecho de que les haya costado tanto a las bancadas ponerlo en agenda del Pleno, el apoyo mayoritario que tuvo del mismo Congreso, digamos, cuando esta figura se derogó en un primer momento, etcétera. Y había además que aprobar la corrección con una cantidad mayor de votos porque tocaba hacerlo por insistencia, considerando que el gobierno había observado el proyecto de ley mediante el cual se buscaba corregir esto. Quizá más de un congresista estaba viendo si podía volver a generarse este espíritu de cuerpo, como el que hubo al inicio para derogar la figura de la detención preliminar, pero al ver que eso no ocurría, se plegaron pues mayoritariamente al cambio y se alcanzó una votación de 85 a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. Ya quedará pues en la conciencia de los actuales congresistas cuántos delincuentes se habrán beneficiado de esa derogación en el tiempo en el que estuvo vigente. Segunda noticia. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, puede respirar tranquilo, pues el Parlamento rechazó admitir a debate la moción de censura en su contra debido a, la desidia con la que se manejó las denuncias respecto a la presunta red de prostitución en el Parlamento. Tan solo 17 congresistas votaron a favor de debatir en el Pleno una moción de censura contra Salguana presentada por la bancada Honor y Democracia, que de prosperar hubiese obligado a Salguana a renunciar a la presidencia del Parlamento. Lo que criticaba la moción era que Salguana hubiera viajado a China en lugar de permanecer en el Perú para garantizar pues, que las investigaciones sobre esta presunta contratación de trabajadoras sexuales en puestos claves del Congreso, estas investigaciones llegaran a la verdad. El escándalo al que me refiero dominó pues, la agenda mediática luego del asesinato de la trabajadora del Congreso, Andrea Vidal, en diciembre del 2024, y esto generara pues, una serie de sospechas alrededor de la figura de quien en ese momento era jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Arabia, quien habría estado implicado, esto está en investigación, pero habría estado implicado, según se señala, en una suerte de intercambio de favores con personas que él estaba contratando en el Congreso. Pese a la gravedad de estos reportes, Salguana decidió irse de viaje a China para encontrarse con otros presidentes de congresos, lo cual generó el rechazo inclusive de sus propios compañeros de bancada en Alianza para el Progreso. Este grupo parlamentario, sin embargo, ha resultado clave para librar a Salguana de la necesidad de dar explicaciones respecto a las medidas tomadas por su presidencia para aclarar
estos reportes y lograr que el debate de la moción de censura sea rechazado con 64 votos en contra. La reticencia a siquiera debatir la moción de censura contra Salguana es una muestra pues, de que del espíritu de cuerpo, el que me refería en la noticia anterior, que en este caso sí operó para dejar pues, a buen recaudo a Salguana de un cuestionamiento como este, que uno podría pensar, si es que efectivamente ha existido una red de prostitución en el Congreso, probablemente hayan varios implicados. Tercera noticia, el expresidente Pedro Castillo protagonizó un incidente bochornoso ayer al rechazar nuevamente al abogado de oficio que le habían puesto y pretender abandonar la audiencia durante el juicio oral que se le sigue por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Durante la segunda audiencia de este juicio, el exmandatario repitió, al igual que lo hizo la primera vez, que no necesita de un abogado. Castillo insistió en su inocencia y en su teoría de que el juicio ya tiene un veredicto antes de haber comenzado. Además, en esta oportunidad intentó retirarse de la audiencia en más de una oportunidad y el juez le repitió que si se retira, se dispondría de su retorno a la fuerza. Castillo aprovechó para arremeter y pronunciarse negativamente en contra de los fiscales, a quienes acusó de tener una, entre comillas, tesis de azángaro y de que los procuradores, y a los procuradores también, a quienes tildó de, entre comillas, jóvenes robustos que piden millones de plata. Esto último en referencia pues, al pedido de la Procuraduría de que pague una reparación civil Castillo de más de 65 millones de soles. Los jueces tuvieron que llamarle la atención al expresidente y pedirle que modere su vocabulario, pues caso contrario no le iban a permitir hacer uso de la palabra. El juicio contra el exmandatario comenzó el martes 4 de marzo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, y la Fiscalía pide 34 años de cárcel en su contra y 3 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El juicio también comprende como acusados a los ex primeros ministros Betsy Chávez y Aníbal Torres, al ex ministro del Interior Willy Huerta, a los ex oficiales de la policía Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Invasón, entre otros. Luego de este incidente que les he comentado esta mañana, referido a la audiencia de ayer, todos los coacusados negaron pues, los cargos en su contra, insistieron en la inocencia de cada uno de ellos. El juicio continuará el 11 de marzo. Cuarta noticia. El teniente alcalde de Lima, Renzo Reyardo, aseguró ayer en declaraciones a la prensa que las indagaciones preliminares respecto al siniestro de Barrios Altos apuntan a que podría haber sido provocado de forma intencional. De acuerdo con Reyardo, el incendio que inició este lunes y aún no termina de ser controlado por los bomberos tendría una vinculación con bandas extorsivas. Esto fue lo que dijo. Según el regidor municipal, la central del Grupo Especializado de Inteligencia Municipal, el GEIM, habría recibido llamadas que apuntan en esa dirección. Reyardo quiso enfatizar que se trata aún de, en sus palabras, información preliminar, que está siendo corroborada y que las investigaciones apuntan por ahora en esa dirección. El teniente alcalde indicó que aparentemente hay dos bandas delincuenciales que están en un enfrentamiento por tener el control de las extorsiones en el centro histórico, en la zona de Barrios Altos, en la zona de Mesa Redonda y otras. En ese contexto que, según Reyardo, se enmarca la sospecha de un incendio provocado que está siendo investigado por la Policía Nacional. El incendio, que no ha podido ser apagado aún, como les decía, aunque sí ha sido confinado a un solo inmueble, se ha traducido ya en 3 edificios derrumbados y 4 colapsados parcialmente, según los últimos reportes de las autoridades. El comandante general del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Morales, advirtió que 2 edificios más corren riesgo de colapsar. Los trabajos de los bomberos continúan y ayer el brigadier de la Comandancia de Lima Centro, Rafael Loza, señaló a la prensa que optimistamente el fuego podría estar apagado para el día domingo. Quinta noticia. El gobierno de Donald Trump en Estados Unidos volvió a dar un giro de 180 grados en la política comercial de su país y decidió postergar por un mes gran parte de los aranceles que habían entrado en vigencia el martes para las importaciones de Canadá y México, sus dos principales socios comerciales. Recordemos que el lunes el mandatario estadounidense había afirmado que esta vez sí, los aranceles empezarían a cobrarse desde el martes y que no había espacio para negociar una nueva postergación. Sin embargo, un primer retroceso se dio el miércoles cuando decidió postergar por un mes los aranceles a la industria automotriz, cuya estrategia de producción ha sido construida confiando pues, en el libre intercambio de bienes entre estas 3 economías, Estados Unidos, México y Canadá.
Por ejemplo, empresas como General Motors fabrican muchas partes de sus automóviles, ya sea en México o en Canadá, y algunas de estas piezas pasan varias veces por la frontera entre estos países antes de ser instaladas en el producto final. Los expertos calculan que estos aranceles podrían incrementar los precios de los automóviles para los estadounidenses en un 25%. Y el jueves, tras conversar Trump con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, anunció que se aplazarán por un mes los aranceles a México, y el decreto firmado para concretar esta medida también lo incluyó a Canadá. Eh, lo que se ha determinado, digamos, es que no se modifiquen hasta el 2 de abril los aranceles para los productos bajo el tratado que lleva las siglas TMEC, el acuerdo comercial entre las tres economías firmado por el propio Trump en el 2018. ¿Esto qué significa? Pues que alrededor de la mitad de las exportaciones mexicanas y el 38% de las canadienses mantendrán sus actuales aranceles, pero es difícil pronosticar qué sucederá de cara al 2 de abril. Ya uno no tiene cómo pronosticar lo que pueda pasar con el gobierno de Trump, porque un día dicen que van a poner aranceles, otro día los quitan, y estamos un poco en ese ritmo, digamos, desde hace buen tiempo. Sin embargo, hay que mencionar que sí hay cosas que deben preocupar a países como el Perú, porque ha hablado Trump también de su interés de poner aranceles a las importaciones de alimentos en Estados Unidos, y eso podría afectar eventualmente, esperemos que no, a productos como el arándano, la uva, el espárrago y la palta, que son exportaciones peruanas hacia ese mercado. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles un comentario personal en el espacio de la reflexión del día. Ayer el Congreso aprobó restituir la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993, firma que fue retirada por decisión del Congreso luego de que el fallecido expresidente renunciara por fax al cargo y pasara a la condición de prófugo tras una serie de violaciones de su propio gobierno en la Constitución, que fue, digamos, antecedida, como sabemos, por el autogolpe de 1992. El retiro de esa firma fue un hecho simbólico, porque el Congreso en ese momento quería hacer un deslinde pues, con la figura del prófugo. Ahora ocurre al revés. Tras la muerte de Fujimori, quienes siguieron su línea política, confiando en que el paso del tiempo permitirá olvidar algunas cosas o condonar otras, han empujado otro hecho simbólico, que es la restitución de la firma, aunque ellos lo presentan como un sinceramiento legal, considerando que Fujimori en efecto sí firmó la Constitución de 1993. Como ustedes saben, yo no soy un detractor de la Constitución del 93. Creo que es un texto legal que tiene una parte dogmática, es decir, refería a los derechos de las personas, que es bastante buena, y un, entre comillas, capítulo económico, que es, a mi criterio personal, excepcionalmente bueno. Ciertamente no es una constitución perfecta. La parte de organización del Estado siempre tuvo para mí aspectos corregibles, como la regulación de la responsabilidad presidencial o la opción por un Congreso unicameral, cosa que ya se modificó. Pero mi posición, como ustedes también saben, es que las constituciones deben tener siempre vocación de permanencia y que, por lo tanto, es mejor modificarlas parcialmente cuando corresponda, en lugar de estar proponiendo cambios totales cada cierto tiempo. Esta es mi posición personal, pero hay, por supuesto, quienes discreparían conmigo en esto y propondrían, en cambio, un proceso constituyente para que se apruebe una constitución completamente nueva que deslinde justamente de cómo y en qué circunstancias fue aprobada la actualmente vigente. Repito entonces, yo no soy un detractor de la Constitución de 1993, y precisamente porque creo que debe ser defendida es que encuentro problemático cualquier intento de politizarla, aunque sea simbólicamente, para que se entienda que es, entre comillas, la Constitución de alguien. Esto no tiene sentido porque la vocación de permanencia que debe tener una Constitución descansa o debería descansar en el hecho de que esta no sea una norma legal que tiene una legitimidad solo para un sector de la ciudadanía, sino que idealmente tiene que ser reconocida por todos como la norma principal de nuestro sistema, a la que a todos nos toca defender. Cuando se politiza una constitución para generarle una asociación fuerte con una parte o con una organización del espectro político, se le da argumentos a quienes están en otros espacios para decir esa no es mi constitución y por tanto debo luchar para cambiarla. Aquí hay que entender que la reivindicación de Fujimori y la permanencia de la Constitución del 93 son objetivos distintos y hasta cierto punto contrapuestos. Si uno quiere que perdure la Constitución del 93 por su propia legitimidad, es decir, por su capacidad de convencer a personas de distintas posiciones políticas de que es una buena Constitución, pues tiene que ser lo más apartidaria posible, en los hechos y en lo simbólico.
Porque además es incorrecto decir que es la constitución de Fujimori. Lo cierto es que es el resultado del trabajo hecho por un Congreso Constituyente donde estaban representados múltiples partidos y que luego fue ese resultado refrendado por un referéndum nacional. Ciertamente para mí también es muy problemático que su aprobación se haya insertado en una secuencia de hechos que se gatilló con un autogolpe del año 1992, pero no es un estatuto militar aprobado por un pequeño grupo de personas trabajando a puertas cerradas o algo parecido, sino un texto legal que, repito, pasó por un Congreso Constituyente elegido por la ciudadanía con ese mandato precisamente y cuyo trabajo fue ratificado por referéndum. Esa constitución ha tenido en los hechos resultados muy importantes en la parte económica, por ejemplo, yo diría, habilitando un proceso histórico de crecimiento de la inversión y reducción de la pobreza, que lamentablemente se ha ralentizado por razones más políticas que económicas, o en todo caso extraconstitucionales, de las que son responsables en buena medida, hay que decir, quienes hoy están promoviendo la restitución de la firma de Fujimori también. Lo que me queda claro, a mí al menos, ustedes siempre pueden discrepar, es que si queremos seguir aprovechando todo lo bueno que tiene este instrumento legal, que no es poco, necesitamos trabajar más bien en sentido contrario, es decir, para convencer de que esta no es una constitución de alguien, sino que debe serlo de todos. Muy bien, con eso llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que nos gusta. Que estén todos muy bien, que tengan un buen fin de semana y ya nos escuchamos el lunes. Adiós.